Hola amiguitos de Shaddai Kids, bienvenidos. En este día, en la cápsula de Educadores de la Palabra vamos a hablar de Noé. Pues bien, Noé era un personaje pues de edad ya madura. Él tenía 3 hijos que eran Sem, Cam y Jafet. Y pues resulta que en Génesis capítulo 6, versículo 5, habla de que Dios vio la maldad de las personas, de los hombres, en su corazón y toda la maldad que tenían en su corazón y en su mente. Estaban muy corrompidos. Él vio que la gente ya era muy mala. Entonces Dios veía con agrado a Noé. Noé alcanzó la gracia de Dios. Entonces Dios un día decidió decirle a Noé que construyera un arca porque iba a mandar un diluvio, porque estaba triste. A Dios también le dolía el corazón de ver cómo los hombres se habían corrompido y eran malvados. Entonces pues Noé obedeció a Dios y construyó un arca y le dio medidas. Dios le dijo que midiera 300 codos de longitud, más 50 codos de anchura, más 30 codos de altura, y le dijo que la construyera con madera de gofer y que la sellara con brea, el arca. Entonces le dijo Dios a Noé que tenía que elegir 7 parejas de animales de los que estuvieran limpios, que escogiera 7 parejas, macho y hembra, y que de los animales que no fueran limpios solamente escogiera una pareja, macho y hembra, y que los subiera al arca. Pues bien, mientras Noé se dio la tarea de escoger a los animales, pasaron 7 días. Y también le dijo que él almacenara alimentos para Noé, su familia y para los animales que estuvieran a bordo del arca. Entonces una vez ellos subieron al arca, Dios selló el arca. Entonces dice la palabra que empezó el diluvio y dice que estuvieron el diluvio duró 150 días. Permanecieron en el diluvio Noé con su familia y los animales. Entonces dice la palabra que Dios se había olvidado de Noé y que de repente se acordó y que pues que él hizo que pasara un viento muy fuertísimo que hizo que las aguas bajaran y que se fueran secando las tierras y que ya no hubiera más humedad. Entonces dice que Noé hizo volar una paloma para ver si la paloma llevaba una señal de que ya había tierra seca. En eso llegó la paloma con una rama de olivo en su piquito y Noé pues se dio cuenta de que ya empezaba a haber tierra seca. Y mientras las aguas empezaron a descender, dice la Biblia que Noé, el arca donde iba Noé, desembarcó en los montes Ararat. Entonces Dios le dio palabra a Noé y le dijo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos y todos los animales, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces Noé edificó un altar y de todos los animales limpios que había, él hizo una ofrenda en holocausto en el altar para Dios. Entonces Dios hizo un pacto con Noé y dice en el libro de Génesis capítulo 9 versículo 13: mi arco he puesto en las nubes, el agua será por señal del pacto entre mí y la tierra.
Aquí se está refiriendo al arco iris que nuestros ojos pueden ver. Pues se dan cuenta qué maravillosa es esta historia de un edificador más de la palabra de Dios. Muchas gracias, amiguitos. Dios les bendiga. Porque en esta hora no nos disponemos a exaltar y a glorificar el nombre de Dios. Y le dices: gracias, Señor, por la libertad que hemos recibido de tu mano. Gracias, Señor, porque somos libres por tu amor. Somos libres por tu misericordia. Somos libres, Señor, porque tú eres grande. Porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos y bendecimos, Padre. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Cuántos en esta hora están dispuestos a exaltar el nombre del Señor? Amén. Porque no le dices: vamos a adorar y a glorificar unos momentos más el nombre de Dios, y ahí con tu familia te preparas y con gozo y con alegría cantamos este canto. Amén. Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, libre, libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. El gozo del Señor es fortaleza, el gozo del Señor sublime es. Despojémonos de toda la tristeza, gocémonos delante de Él. El gozo del Señor es fortaleza, el gozo del Señor sublime es. Despojémonos de toda la tristeza, gocémonos delante de Él. El gozo del Señor es fortaleza, el gozo del Señor sublime es. Despojémonos de toda la tristeza, gocémonos delante de Él. El gozo del Señor es fortaleza, el gozo del Señor sublime es. Despojémonos de toda la tristeza, gocémonos delante de Él. ¡Saltando! Saltando demostramos alegría y la fuerza que tenemos en Él. Celebremos todos juntos noche y día a Jesús que nos ha dado su poder. ¡Saltando! ¡Saltando! Saltando demostramos alegría y la fuerza que tenemos en Él. Celebremos todos juntos noche y día a Jesús que nos ha dado su poder. Girando demostramos alegría Y la fuerza que tenemos en Él. Celebremos todos juntos noche y día a Jesús que nos ha dado su poder.
gozo demostramos alegría y la fuerza que tenemos en Él. Celebremos todos juntos noche y día a Jesús de Nazaret. Corriendo demostramos alegría y la fuerza que tenemos en Él. Celebremos todos juntos noche y día a Jesús que nos ha dado su poder. Amén, gloria a su nombre, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Porque ahí en donde estás no le das una ofrenda de palmas al Señor y le dices gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia mostrada hacia con nosotros, Señor. Dios te bendiga, mi amado hermana, mi amada hermana. Qué bueno que estás nuevamente aquí con nosotros. Un placer volverte a saludar. ¿Y qué te parece si en esta hora le damos paso al estudio de la palabra? Acompáñame a tu Biblia, al libro de Lucas 18:27. Lucas 18:27, que a su letra nos dice: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Hagamos una oración. Bendito y amado Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque nos permites compartir esta palabra a través de este medio. Gracias te damos, Señor, y en esta hora te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, que sea con todos y cada uno de nosotros, que venga a redarguir a nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y podamos, Padre, comprender y entender tu bendita palabra para poderla poner por obra en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues en esta hora vamos a tener un estudio de la palabra que lleva por título: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y mire, cuando escuchamos este texto, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, cuando escuchamos esto nos imaginamos, o pensamos, mejor dicho, en todas esas maravillas que Dios hace, y en todas esas maravillas que vimos que hizo ahí en la Biblia. Y podemos ver esas maravillas a través de un Lázaro que había muerto y resucitó. Podemos ver las maravillas a través, los milagros de nuestro Señor Jesús a través de nuestra propia vida. Podemos ver esos milagros que para el hombre son imposibles, que para Dios no son imposibles. Tal vez hay un matrimonio que ya está a punto de divorciarse y el consejero matrimonial no ha podido darle solución, el juez reconciliador no ha podido darle solución, los familiares y amigos han hablado con este matrimonio y no han podido darle solución. Pero eso que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Y Dios viene y pone en orden ese matrimonio y la gente se queda maravillada porque parecía imposible que se reconciliaran, mas sin embargo Dios lo hizo, los reconcilió. Podemos pensar cuando leemos este texto en muchos milagros, tal vez en un milagro de economía, cuando una persona se queda sin trabajo, está pasándola mal económicamente y Dios viene y abre las ventanas de bendición y le consigue un buen empleo donde gana lo suficiente para pagar sus deudas, para saciar lo que hace falta en su hogar, y nos quedamos maravillados porque eso que para el hombre parece imposible, para Dios no es imposible. Pero mire, hermano, cuando estamos leyendo este texto, no nos habla de esos milagros, no nos habla de esas maravillas que Dios ha hecho. No, nos está hablando acerca de la salvación del hombre. Mire, si nosotros leemos el contexto de Lucas 18:27, vamos a ver que nos está hablando de un joven rico. Un joven rico que llegó y le dijo a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y le dice nuestro Señor Jesucristo: guarda los mandamientos. Y le cita ciertos mandamientos, a lo que el joven contesta: bueno, pues esos mandamientos los he guardado desde que yo era niño. Sí, los he guardado. Y le dice nuestro Señor Jesús: ok, está bien. Has guardado los mandamientos, perfecto. Pero ¿sabes qué? Te hace falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes.
ve y vende tu ganado, ve y vende tus tierras, ve y vende tus joyas, ve y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y nos dice la Escritura que este hombre se entristeció porque era rico, tenía muchos bienes. Y para entender el estudio que vamos a tener hoy, hermano, acerca de lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios, vamos a seguir viendo este contexto, pero ahora vámonos al texto de Lucas 18 del 24 al 27. Lucas 18 del 24 al 27. Una vez que este hombre se entristece porque pues tenía que vender todos sus bienes para seguir a nuestro Señor Jesucristo, nos sigue diciendo la palabra ahí en el verso 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y los que oyeron esto dijeron: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Él les dijo: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Entonces, imaginémonos la escena, hermano. Dios está poniendo como ejemplo, nuestro Señor Jesucristo está poniendo como ejemplo una aguja. ¿Y de qué tamaño es el orificio de una aguja? Muy pequeño. Y luego pone la imagen de un camello que es enorme, es grande. Entonces, atravesar ese camello por el orificio de esa aguja, pues es imposible, ¿verdad? Y déjenme decirle que hay algunos que dicen que la palabra camello es una mala traducción, que en realidad lo que quiere decir es camelo. Y camelo era una de esas cuerdas gruesas que utilizaban para amarrar las barcas. Pero a final de cuentas viene siendo lo mismo, porque entonces imagínese usted una soga, una cuerda así de gruesa, intentarla pasar por el orificio de una aguja, pues también resulta imposible. Entonces, ya sea un camelo o un camello que intentemos pasar por el orificio de una aguja, es imposible. Pero dice nuestro Señor Jesús que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, refiriéndose a qué, a la salvación del hombre, porque vea lo que dice ahí en el 26, y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, ellos entienden lo que nuestro Señor Jesús está tratando de decir. Está tratando de decir que es difícil que el hombre pueda ser salvo. Dicen ellos: entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién? Dice nuestro Señor Jesús, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, hermano, para el hombre es imposible alcanzar la salvación. Para usted y para mí es imposible que alcancemos la salvación. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? ¿De qué manera podemos alcanzar la salvación? Pues eso que era imposible, Dios lo hizo posible a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo podemos ser salvos, podemos alcanzar la salvación, porque con nuestras fuerzas o con portarnos bien o con hacer buenas obras no vamos a alcanzar la salvación, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que para el hombre es imposible, alcanzar la salvación, para Dios es posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver algunas cosas que para el hombre son imposibles, pero que para Dios son posibles a través de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible para los hombres cumplir la medida de justicia y bondad de Dios, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, vea, Dios nos ha dejado una medida que tenemos que alcanzar. Nos dice:
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del Hombre, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Dios nos ha dejado una medida que tenemos que alcanzar. Y esa medida de justicia y esa medida de bondad es nuestro Señor Jesucristo. Y mire, nosotros como seres humanos, como escala de medición, no tomamos a nuestro Señor Jesucristo, sino que tomamos a otros hombres. Nos comparamos, nos medimos con otros hombres. Y si nos comparamos con gente que a lo mejor hace cosas muy malas, nosotros podemos decir, no, es que yo soy bueno. Mira él cómo es. Él fuma, él toma, él es irresponsable, él se droga, él hace barbarias y yo no, yo soy bueno. Porque nos estamos comparando a otro hombre, ante otro ser humano que también es pecador como nosotros. Pero ¿por qué no nos comparamos con nuestro Señor Jesús? A la medida de nuestro Señor Jesús. Es más, ya no nos comparemos con nuestro Señor Jesús. Comparémonos con alguno de los apóstoles. Y ni aún así alcanzamos la medida. Pero ¿de qué manera podemos alcanzar esa medida? ¿Cómo es que vamos a alcanzar esa medida? Si nos seguimos comparando con el ser humano, nunca la vamos a alcanzar. Si nos seguimos comparando con gente que es más mala que nosotros, nunca la vamos a alcanzar. Porque mire lo que pasa, vamos a ver lo que dice Lucas 18, del 10 al 12. Lucas 18, del 10 al 12. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces vea cómo este hombre se estaba comparando con los demás hombres y decía: no soy como ellos, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, porque yo sí ayuno y yo sí doy mi diezmo. Entonces, vea, él se comparaba con otros hombres y así somos, nos gusta compararnos con la demás gente. Y si nos comparamos con la demás gente, a la mejor somos más buenos que ellos. Pero la misma palabra nos dice ahí en el contexto del texto base que estábamos leyendo, cómo ese hombre, ese joven rico llega con nuestro Señor Jesús y le dice: bueno, Señor bueno. Y nuestro Señor Jesús le dice: ¿y por qué me llamas bueno? Si bueno solo Dios, solo mi Padre. Entonces, si ni Jesús se daba el título de bueno, a veces nosotros nos damos ese título de ser buenos, de ser mejores que los demás. Y no es así. Mire, tal vez usted y yo conozcamos gente que es, entre comillas, buena, gente que es responsable, gente que es honesta, gente que es un ejemplo en familia. Y si nos comparamos con ellos, tal vez digamos: no, pues yo también soy un ejemplo de familia, yo también soy bueno, yo también soy honesto, yo también soy honrado. A lo mejor sí, pero ¿qué pasa? Que no nos estamos comparando con la medida que nuestro Dios ha dado, que es nuestro Señor Jesucristo. Si nos comparamos con esa medida, no vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, porque no estamos alcanzando la medida que el Padre nos está dando. Mire, un nadador, una persona que se dedica a nadar, puede ser muy buena, puede ser campeona olímpica, puede ser campeona mundial, pero si le decimos que nade desde México hasta Europa, ¿cree usted que pueda nadar de México hasta Europa? Pues yo creo que no, ¿verdad? Entonces no es tan buen nadador. Porque podrá ser bueno para ganar una medalla olímpica, pero no es bueno para llegar de México a Europa nadando. Tal vez, si vemos esta otra ilustración, un entrenador de salto pone una medida de 3 metros y sus competidores, uno de ellos salta 2,5 metros, pero hay otro que salta nada más 1 metro. Y el que saltó 2,5 metros le dice al que saltó 1 metro: yo soy mejor que tú,
porque yo salté 2,5 metros y tú nada más saltaste 1. Pero la realidad es que ninguno de los dos es tan bueno como creen. ¿Por qué? Porque no alcanzaron la medida que el entrenador les puso. El entrenador les puso una medida de 3 metros y ninguno la alcanzó. Uno nada más brincó 1 metro y el otro 2,5 metros, pero no alcanzó la medida de 3 metros. Y así pasa con nosotros. Nos comparamos con otros, pero no alcanzamos la medida que Dios nos está dando. O sea, por muy buenos que creamos que somos, por muy justos que creamos que somos, no alcanzamos la medida del varón perfecto que el Señor nos establece. Entonces usted y yo, hermano, tenemos que tomar como medida a nuestro Señor Jesucristo y no a los demás, no a los demás. ¿Por qué? Porque si tomamos como medida a los demás, vamos a sentir que somos realmente mejores que los demás. Entonces, a través de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que ningún ser humano es capaz de cumplir la medida que Dios ha establecido. ¿Y sabe por qué el ser humano no es capaz de alcanzar esa medida? Por una simple razón. Porque somos pecadores. Por eso no podemos alcanzar esa medida. Mire que nos dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. O sea, todos somos pecadores. Y por causa de ese pecado, no podemos alcanzar esa medida. No podemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Ningún hombre puede alcanzar la medida establecida. Pero Dios en su amor y su gracia, hace que todos los hombres, que usted y yo, podamos cumplirla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vea que nos dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, cuando lo recibimos en nuestra vida, somos declarados justos, somos declarados buenos, somos declarados buenos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Mire, Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos justificados. Ante Dios no hay nadie justo, no somos justos, pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo somos justificados. Así que, hermano, no nos jactemos de que somos mejores, no nos jactemos de que yo soy mejor que él, yo soy mejor que el hermano, yo soy mejor que el vecino. No hay lugar para la jactancia, no hay lugar para sentirnos superiores a los demás, no hay lugar para sentirnos más santos o para sentirnos más buenos que otros, porque toda la obra la hizo nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué nos dice Romanos 3:27. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, hermanos, es solamente a través de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que usted y yo podemos ser justificados para poder dar la medida. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, por mucho que nos esforcemos, no vamos a alcanzar a dar esa medida. No vamos a alcanzar a dar la medida de la fe, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué otra cosa es imposible para los hombres que es posible para Dios? Es imposible para los hombres ser salvos por medio de las obras. ¿Sí? Efesios 2 del 8 al 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Y aquí podríamos hacernos una pregunta, hermano. ¿Es la salvación por fe solamente o por fe más obras? ¿Es la salvación por fe solamente o por fe más obras? Y mire, esta tal vez sea la pregunta más importante
dentro de la teología cristiana. Porque esta pregunta, hermano, esta pregunta es la razón de que existiera la Reforma. La Reforma es la división entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. ¿Y cómo es que se da esta Reforma? O sea, ¿por qué es que a través de esta pregunta se da la Reforma? Mire, la historia nos dice que hubo un hombre llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero pues, era un monje que estaba dentro de la Iglesia Católica. Y en aquellos tiempos se oía mucho de las indulgencias. Las indulgencias eran unos papeles que el Papa daba a cambio de un dinero y decía que esa indulgencia, ese papel, te podía hacer salvo. Entonces, si lo ponemos hoy en día en pesos mexicanos, podríamos decir que si yo daba 3,000 pesos, a mí me daban una indulgencia para que fuera salvo y fuera justificado delante de Dios. Pero si daba 5,000 pesos, me podían dar una indulgencia para poder sacar a un familiar que a lo mejor estaba en el infierno o estaba en el purgatorio y que pudiera pasar a la presencia de Dios. Entonces, cuando Lutero se da cuenta de todo esto, el Espíritu Santo lo mueve y va a las Escrituras y él se da cuenta que la salvación, que la justificación es únicamente por fe y no es a través de esas indulgencias. Entonces ahí da paso a que este hombre comience a divulgar la verdad y a decir que la salvación únicamente se podía alcanzar a través de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta cómo este hombre, gracias a este hombre, usted y yo, hoy en día podemos alcanzar la salvación gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Más bien nos podemos dar cuenta que la salvación la alcanzamos gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Es la salvación por fe solamente o por fe más las obras? ¿Soy salvo solamente creyendo en Jesús o tengo que creer en Jesús y hacer ciertas obras? Es decir, o hacer ciertas obras. ¿Cómo voy a ser salvo? ¿Únicamente por fe o por fe con obras? Mire, el asunto de la fe sola o de la fe más las obras se ha hecho difícil a causa de algunos pasajes que encontramos en la Biblia que son un poquito difíciles de entender, que son un poquito difíciles de conciliarlos, de hacerlos que coincidan, porque aparentemente estos textos se contradicen, pero hay que tener en cuenta que la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios es perfecta, pero estos textos que en unos donde nos habla Pablo y en otros donde nos habla Santiago parecieran contradecirse, y vamos a ver cuáles son estos textos y vamos a tratar de encontrar la cuadratura a estos textos. Vamos a comparar Romanos 3:28. Vamos a ver qué nos dice Romanos 3:28 acerca de la salvación, acerca de la justificación. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces vea, aquí nos dice el apóstol que concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y nos dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente vuelve a decir que somos justificados por fe mediante nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:24 nos dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, y ayo se puede traducir como maestro, como tutor o como guía. Entonces podríamos decirlo así: de manera que la ley ha sido nuestro maestro, ha sido nuestro tutor, ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y nuevamente el apóstol vuelve a decir que somos justificados por la fe. Y ahora comparemos esto con lo que dice Santiago, ahí en Santiago 2:24. Vosotros veis pues
que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Sois justificados por las obras y no solamente por la fe. Entonces podríamos ver alguna diferencia entre Pablo y Santiago. Pablo, donde nos dice que la salvación es por fe solamente, y Santiago, que nos dice que la salvación es por fe más obras. Entonces, ¿verdad que parece que se están contradiciendo? Parece que no se ponen de acuerdo, o por fin es nada más por fe, o es por fe y obras. O sea, pónganse de acuerdo, podrían decir algunos. Pero esto tiene una respuesta. Pero primero veamos cómo el apóstol Pablo de alguna manera dogmática dice que la justificación es por fe solamente. Y vea lo que nos dice Efesios 2 del 8 al 9. O sea, Pablo insiste en que la justificación, es por la fe solamente. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, mientras parece estar diciendo que la justificación es por fe, Santiago dice que la justificación es por fe más obras. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Pablo, que dice que la justificación es por fe? ¿O a Santiago, que dice que la justificación es por fe más obras? Pero esta aparente diferencia que parece existir en las Escrituras, se puede resolver si examinamos correctamente lo que Santiago está hablando. Ya vimos lo que habla Pablo en varios textos, pero hay que examinar correctamente lo que Santiago está hablando. Santiago está refutando la creencia de que una persona puede tener fe sin producir ninguna obra buena. O sea, él refuta eso, que la gente cree que puede tener fe sin producir una sola obra buena. Y vamos a ver qué nos dice Santiago 2 del 17 al 18. Santiago 2 del 17 al 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, lo que Santiago está diciéndonos aquí es que una persona no puede decir que tiene fe si no va acompañada de buenas obras. Una persona no puede decir que tiene fe y que es cristiano y que obedece la palabra de Dios si no tiene buenas obras. Entonces Santiago está enfatizando el punto de que la genuina fe, que la genuina fe en Cristo va a producir una vida cambiada y que va a producir buenas obras en esa persona. Y vamos a ver cómo nos lo dice Santiago en Santiago 2 del 20 al 26. Santiago 2 del 20 al 26. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu es muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces vea, Santiago no está diciendo que la justificación es por fe más obras.
sino que más bien una persona verdaderamente justificada por fe va a tener buenas obras en su vida, ¿sí? Si una persona, hermanos, si una persona afirma ser un creyente, se afirma ser un cristiano, pero no tiene buenas obras, si no tiene buenas obras en su vida, entonces es probable que no tenga una fe genuina, ¿sí? Si está un poco enredado o pareciera estar un poco enredado, pero es fácil de entender. Pablo nos dice que la justificación es por fe, y Santiago dice, viéndolo así, sí es por fe, pero tiene que ir acompañada de buenas obras, porque una fe genuina produce buenas obras. Es lo que nos están tratando de decir ambos personajes, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice Santiago 2 del 14. Santiago, vamos a leer algunos textos así salteados. Santiago 2, 14, 17, 20 y 26. Santiago 2, 14, 17, 20 y 26. Los voy a leer de esa manera. Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu es muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces, vea, tanto Pablo como Santiago, lo que esperan del hombre es una vida cambiada, una vida llena de fe, pero que lleve obras buenas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 2, 5, 17. Eso es lo que esperaban los apóstoles. Una nueva criatura, una nueva vida, un nuevo ser humano lleno de fe y que produzca obras. Santiago y Pablo no están discutiendo, no están discrepando en su enseñanza sobre la salvación. Ellos se acercan al mismo asunto desde un punto de vista diferente, desde una perspectiva diferente, desde un ángulo distinto. Ellos lo ven de un ángulo distinto, pero a final de cuentas están llegando a la salvación del hombre a través de la fe, acompañada de que esa fe genuina va a hacer que el hombre produzca buenas obras. Pablo, mire, el apóstol Pablo simplemente enfatiza que la justificación es solamente por la fe. Y Santiago pone énfasis en la fe en Cristo, produciendo buenas obras. Entonces, si usted y yo somos salvos a través de la fe, tenemos que evidenciar que somos salvos produciendo buenas obras. Nosotros no vamos a producir buenas obras para alcanzar la salvación. Vamos a producir buenas obras para evidenciar que somos justificados por el Padre. Entonces vea esto que aparentemente es una contradicción, no lo es. Simplemente los dos personajes lo están viendo desde una perspectiva distinta, pero aquí hay algo interesante, ¿no? Aquí podemos ver algo, que Dios hace posible lo que para el hombre es imposible. Para el hombre es imposible alcanzar la salvación por medio de las obras, pero gracias a Dios y a su Hijo que vino a este mundo, podemos alcanzar la salvación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, es imposible para el hombre alcanzar la salvación a través de las obras, pero no es imposible para Dios que podamos alcanzar esa salvación a través de la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado hermano, la fe sin obras es muerta. Tenemos que tener fe, que somos justificados por la fe, pero tenemos que evidenciar que tenemos esa fe
haciendo buenas obras. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es imposible para el hombre que no es imposible para Dios? Es imposible para los hombres ser salvos por medio de los mandamientos de Dios. Romanos 7 del 10 al 12. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Mire, vamos a ver detalladamente lo que nos dice aquí el verso 12. ¿Cómo dice el verso 12? Los mandamientos de Dios son justos, son santos y son buenos. Y los mandamientos son dados por Dios. O sea que los mandamientos son buenos. Los mandamientos de Dios son buenos. Entonces, ¿por qué decimos que los hombres no pueden ser salvos por medio de los mandamientos de Dios? Vean, leyendo nuevamente el verso 10, de ahí de Romanos 7, 10 al 12. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. A mí me resultó para muerte. Entonces, mire, los mandamientos, hermanos, los mandamientos no pueden salvar al pecador. ¿Sí? Los mandamientos no nos pueden salvar a usted y a mí. Al contrario, los mandamientos nos condenan. Lo que era para vida, a nosotros como pecadores, nos trae muerte y condenación. Mencionemos uno de estos mandamientos. No robarás. No mentirás. No codiciarás. Pero ¿qué cree, hermano? Que esos mandamientos que son para vida, para nosotros son para muerte. ¿Por qué? Porque no los cumplimos. No mentirás. ¿Usted miente? ¿Yo miento? Seguimos mintiendo. Entonces ese mandamiento, lejos de darnos vida, nos lleva a la muerte porque no lo cumplimos. No codiciarás. Y seguimos codiciando. Entonces ese mandamiento, en lugar de darnos vida, nos lleva a la muerte porque seguimos codiciando. No podemos cumplir los mandamientos. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué decimos que son para muerte para nosotros? ¿Por qué traen condenación para nuestra vida? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Porque somos débiles ante el pecado. Porque nuestra condición es pecaminosa, es débil ante el pecado. Mire, vamos a ver qué nos dice Romanos 8.3 en la Nueva Versión Internacional. Romanos 8.3, Nueva Versión Internacional. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana. Entonces, es imposible, hermano, que nosotros, los pecadores, cumpliéramos con la ley. Era imposible que nosotros cumpliéramos con la ley o con los mandamientos de Dios, porque no podemos sujetarnos a ellos. No podemos cumplirlos. Mire qué nos dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no podemos sujetarnos a la ley de Dios, porque hay una condición pecaminosa en nosotros. Somos débiles al pecado. Mire, vamos a poner una ilustración. ¿Qué pasa si un automóvil se atasca completamente en el lodo? Está atascado completamente en el lodo. Pues las personas, por más que intentan empujarlo, no pueden sacarlo. Entonces mandan a traer una grúa. Y la grúa pesada, manda una soga, amarran al vehículo, pero está completamente atascado. Y la grúa comienza a jalarlo y ¿sabe qué pasa? Se desprende la carrocería.
¿Y por qué se desprende la carrocería? No fue culpa de la grúa, fue culpa de la debilidad de las piezas del carro, fue culpa de la debilidad del carro. Entonces, esa grúa no pudo sacar al auto que estaba ya atascado, porque este auto era débil, ¿sí? Era frágil, y la grúa no lo pudo sacar. Y así el problema no está en la ley ni en los mandamientos. El problema no es el mandamiento de Dios o su ley, porque hay que recordar que los mandamientos y la ley son puros, son buenos, son santos, porque son dados por Dios. Sino que aquí el problema es que nosotros no podemos cumplir ni la ley ni los mandamientos por la debilidad humana. Usted y yo no los podemos cumplir porque somos débiles. Somos débiles. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es imposible para nosotros poder cumplir la ley. Es imposible para nosotros cumplir los mandamientos. Pero para Dios no es imposible que podamos ser justificados. Nos dio la ley, nos dio los mandamientos, pero también, hermano, nos dio su salvación a través de su gracia, que la recibimos únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Romanos 3 del 20 al 22. Romanos 3 del 20 al 22. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo sin importar si son justos o no lo son. Y esta es la traducción al lenguaje antiguo. Vea lo que nos está diciendo esta traducción. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Por eso le digo, hermano, que nosotros no podemos cumplir ni la ley ni los mandamientos. Solamente son para que reconozcamos que somos pecadores. Luego nos dice, la Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. O sea, no necesitamos cumplir la ley ni los mandamientos para ser aceptados. ¿Por qué? Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son justos o no lo son. Pero aquí hay algo importante, hermano. Vea. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Esto no quiere decir que no nos esforcemos en cumplir lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No. Aquí cuando dice nos acepta sin necesidad de cumplir la ley, es que Dios está reconociendo que que para nosotros es imposible que podamos cumplir la ley. Entonces Dios dice, bueno, mira, hijo, yo sé que tú nunca vas a cumplir la ley, yo sé que tú nunca vas a cumplir los mandamientos, pero te voy a aceptar, solamente te pongo una condición. Para que yo te pueda aceptar, solamente tienes una condición. Reconoce a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y eso nos lleva a obedecer su palabra. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos el compromiso de obedecer su palabra. O sea, tal vez dentro de los mandamientos está el no mentirás. Ok, sé que no voy a dejar de mentir porque soy débil y porque soy un hombre pecador, pero no voy a practicar la mentira. No voy a practicar el pecado porque estoy creyendo en el sacrificio de Jesús y estoy siendo justificado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y para concluir, vea lo que nos dice Romanos 10 del 8 al 9. Romanos 10 del 8 al 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que tú y yo tenemos que predicar.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Para el hombre es imposible alcanzar la salvación a través de las obras. Para el hombre es imposible alcanzar la salvación cumpliendo la ley o los mandamientos. Para el hombre es imposible alcanzar la medida que Dios nos ha dado. Para el hombre es imposible alcanzar esa salvación. Pero para Dios no es imposible, porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que Dios envió para nosotros, podemos alcanzar esa salvación. Entonces, hermano, vea cómo el texto que leímos al principio, no nos hablaba de milagros en el sentido de resurrección de muertos, de sanidades, de situaciones económicas. Nos hablaba de que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo podemos ser salvos. Para el hombre es imposible alcanzar la salvación, para Dios no. Para Dios es posible que usted y yo alcancemos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, podemos concluir en que no importa qué tan buenos o justos creamos que somos, no importa cuántas buenas obras hagamos, nada, hermano, nada de eso importa si no hemos reconocido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el único que hace posible lo imposible. Dios es el único que hace que usted y yo podamos ser salvos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos una oración. Bendito y amado Padre, una vez más te damos gracias, Señor, porque a través de este estudio de la palabra hemos podido entender que no importa qué tan buenos somos, no importa qué tan justos creamos que somos, no importa qué tantas buenas obras hagamos, hemos aprendido que no podemos ser justificados si no es reconociendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser salvos porque no podemos alcanzar la medida de bondad, de justicia, de amor que tú has establecido. Reconocemos que no podemos ser salvos por medio de las buenas obras. Por muchas buenas obras que podamos hacer, no podemos ser salvos. Reconocemos que no podemos ser salvos a través de los mandamientos, porque ellos nos enseñan que somos pecadores, ellos nos enseñan que somos débiles, ellos nos enseñan que es imposible que los podamos cumplir. Pero que eso que es imposible para nosotros, tú lo haces posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso que es imposible para el hombre, eso que es imposible para nosotros, el alcanzar la salvación, es posible gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tú haces posible lo imposible. Y gracias te damos, Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por hacer de lo imposible lo posible. Por hacer que podamos alcanzar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, este fue un pequeño estudio. Un poco complicado, pero espero que lo hayamos podido entender. Y bueno, pues no me resta más que decirle que el día de mañana tienen hermanas su servicio de damas. El día sábado está la tarde de conexión con los jóvenes. Y bien, habíamos estado esperando que nuestras autoridades anunciaran si ya se podían abrir las puertas de las iglesias. Y bueno, pues a nuestra pastora le llegó un comunicado por parte de Asuntos Religiosos diciéndole que ya podía abrir las iglesias del templo, pero nuestra pastora, por la situación que estamos viviendo, ha decidido mantener cerradas las puertas por 2 semanas más, por 2 domingos más,
Así que, hermanos, pues la fecha tentativa para que se abran las puertas del templo es el 7 de febrero, domingo 7 de febrero. Entonces, si nuestras autoridades no dicen otra cosa y si nuestra pastora no tiene otra cosa que informarnos, pues estaremos reuniéndonos nuevamente presencial el día 7 de febrero. El día 7 de febrero ya nuestra pastora nos estará dando el anuncio más adelante, pero mientras, pues estos son los anuncios. El día de mañana, servicio de damas, sábado, tarde de conexión con los jóvenes, y el templo se abre tentativamente el día 7 de febrero. Sin más, hermanos, no me resta más que decirles, el Señor los guarde, los bendiga. Bendiciones a todos.